Vamos a ir un momento a un time frame un poco más grande para poder buscar un ejemplo más fácil seguramente. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Fíjense. Se venía en movimiento bajista, es un retroceso mayor a 2 velas. Ok. Vamos a tomar en cuenta como si esto no fuese una doji para no confundir más el ejemplo, ¿sí? Aunque también si lo quieren tomar como doji, lo pueden tomar como doji, da igual. Tenemos una resistencia, ¿verdad? Que está conformada por esta doji, que es la última vela alcista, ¿ok? Y la vela bajista. Entonces, ¿por cuál voy a comenzar? Voy a comenzar por la vela alcista que me crea la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia siempre es creada por una vela alcista y una vela bajista. Si vamos al gráfico de línea, se van a dar cuenta que ahí no se está haciendo, digamos, el pico, ¿ok? Entonces, voy a marcar el rango de la última vela alcista, que es la que dio inicio después con la vela bajista, la resistencia. Y acá, como se pueden dar cuenta, la próxima vela inmediata de la derecha no envuelve el rango. ¿Por qué? Porque no pasa por debajo con cuerpo de vela, ¿sí? ¿Ok? Es importante, cabe destacar, que todo esto lo vamos a buscar únicamente cuando esta vela cierre, ¿sí? Cabe destacar que cuando esa vela cierre es que nos vamos a ir hacia arriba para poder buscar nuestra área institucional, ¿ok? Interesante. Entonces, como esta vela no cumple, no es envuelta, entonces, ¿qué nos dice la regla? Si la primera vela no es envuelta, vamos a medir la segunda. Si la segunda no es envuelta, vamos a medir la tercera y así consecutivamente hasta que la que midamos, la derecha inmediata, sea envuelta. ¿Ok? Entonces vamos con el rango de la próxima. ¡Boom! Nos damos cuenta, otra vez, el rango de la próxima, la siguiente, no la envuelve. ¿Por qué? Porque no pasa por debajo con cuerpo de vela. ¿Ok? Interesante. Sí, no pasa por debajo con cuerpo de vela, por lo tanto no. Entonces me voy a la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente? Esta que está acá. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Si veo la próxima, no está traspasando con cuerpo de vela. ¿Ok? Pasa la wick, pero no, él tiene que envolver el rango. ¿Ok? Y no lo está haciendo. Y ya, entonces me voy a la próxima. Y es esta mi área institucional. ¿Ok? Que podemos ver que tengo rango y es envuelto. Entonces, esa es mi área, ¿ok? Que voy a trazar hacia la derecha. ¿Qué es gigante? Ok, está bien, estamos en 4 horas, es simplemente porque estaba buscando un ejemplo, pero los conceptos son los mismos, la fractalidad es exactamente la misma, ¿ok? Vamos a ver si puedo encontrar otro tipo de esos ejemplos para que tengan más referencias. Bueno, no es lo mismo, pero aquí igual tenemos el proceso de 3 velas, ¿ok? Vamos a ver la resistencia está creada, marco el rango con la primera e inmediatamente es envuelta, esa es mi zona, ¿ok? No es retesteada. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la puedo trazar únicamente con esta vela cierre y esa nunca fue retesteada. ¿Ok? Vamos a ir a lower time frame. Aquí, por ejemplo, quiebre, pullback a continuación, tenemos un pullback, ¿ok? La retroceso de 3 velas, la resistencia es creada con alcista y bajista, marco el rango, me doy cuenta que es envuelta. Cool, esa es mi zona. Ok, vamos a ir a M1 a ver qué encontramos. A ver, un horario como en London.
10 de la mañana, etc. Son los horarios. Estos son imbalances, ok, imbalances. Imbalance, imbalance. Ok, por ejemplo acá, ¿qué retroceso es? Alcista, bajista, alcista, retroceso de 2 velas. Ok. Bajista, alcista crea el soporte, por lo tanto el primer rango que voy a medir es la primera que crea el soporte, que es este. Ok, y obviamente solo lo puedo hacer cuando esta vela cierra. Ok, no lo puedo hacer antes. Una vez que esa vela cierra, puedo empezar a medir. Entonces este rango obviamente no, porque la siguiente, que es esta a la derecha, no envuelve. Entonces marco la siguiente de la derecha y me doy cuenta que su próximo, que es este, no es envuelto por cuerpo de vela. Ok, entonces vamos al próximo. No es envuelto, ¿sí? Porque la próxima no pasó por encima y bueno, finalmente este último sí es envuelto. Y fíjense cómo viene exactamente ahí, a poder hacer súbitos. Voy a abrir el chat, no quiero que hagan spam, quiero preguntar quiénes tienen dudas. Obviamente voy a hacer más ejemplos, pero ¿cómo vamos? Ok, voy a responder a sus preguntas. ¿Por qué las llamo institucionales? Porque son la versión de imbalance cuando tengo más de una vela. Es lo que mi backtesting me ha dado. Entonces tiene que ver el daño. Ok, el daño siempre es cuando a partir de un soporte se quiebra una resistencia. Eso es causar daño. Ahora, preguntan, ¿cuál es la vela que tiene que envolver? Por favor, repasen acá los puntos que tenemos. La vela que vamos a trazar es la vela que se envuelta. Vamos a comenzar a medir los rangos de la primera vela que crea la resistencia o el soporte. La vela tiene que ser envuelta por su vela inmediata de la derecha. El rango se traza de wick a wick. Si la primera vela no es envuelta, vamos a pedir la segunda. ¿Por qué? Porque hay una regla importante y es que la vela tiene que ser envuelta por su vela inmediata. Entonces, en este ejemplo, tenemos un retroceso de 2 velas, correcto. Pero esto es un soporte, o sea, voy a comenzar con la vela bajista. ¿Por qué? Porque lo primero que crea un soporte es una vela bajista y luego sigue la vela alcista. Entonces, cuando yo trazo el rango de la vela bajista, ¿ok? ¿Qué es esto? La pregunta es, ¿la vela inmediata lo envuelve? No. ¿Qué sería que lo envuelva? Bueno, que esta vela pase por encima, cosa que no está haciendo. Entonces, una vez que la vela inmediata no envuelve, yo voy a pasar a la próxima vela, que es su vela de la derecha, que es exactamente lo mismo que hice aquí. Si la primera vela no es envuelta, vamos a medir la segunda. Si la segunda no es envuelta, vamos a medir la tercera, etc. Cuando repasen múltiples veces la teoría que escribieron, van a poder comprender de mejor manera. Entonces, si la primera no es envuelta, que es esta, paso a la segunda. Y la segunda, la pregunta es la misma. Su vela inmediata de la derecha está pasando por encima del rango. En este caso tiene que pasar por encima. ¿Por qué? Porque estamos yendo desde un soporte, ¿ok? A una resistencia. Entonces, ¿la siguiente la envuelve? No. ¿Por qué? Porque no paso por encima. Voy a la tercera. Y la pregunta es la misma. ¿La vela inmediata de la derecha envuelve? No. Entonces voy a la cuarta. Y la pregunta es la misma. ¿La vela inmediata de la derecha está pasando por encima? Y la respuesta es sí. Y esa es mi zona institucional, lo que quiere decir que esta es el área que voy a trazar. ¿Ok?
Vamos acá, ejemplo. Ya el movimiento es bajista. El retroceso es de 2 velas. Cuando el precio pasa por debajo, es decir, que causa daño, voy a comenzar a medir lo primero que crea una resistencia, que en este caso es la vela alcista. Correcto. Y la voy a medir en el rango. Cuando el precio pasa por debajo, bueno, esa es la vela, no tengo por qué ir más allá. ¿Por qué? Porque la primera, ¿ok? Está envolviendo. Pero es diferente porque esta que era la primera, cuando la situación es hacia el alza, si nos damos cuenta, esta era la primera, pues su inmediata de la derecha no la envolvía. Ahora esta que es la primera, su inmediata de la derecha lo está envolviendo. Pueden verlo. Tengo una pregunta, ¿los institucionales tienen más fuerza que los imbalances? ¿O es relativamente lo mismo? Son más fuertes los imbalances. Pero sin duda algunas institucionales tienen gran fuerza porque ya no son áreas de oferta regular. Su principal utilidad es para buscar zonas cuando no tenemos este imbalance. Lo que pasa es que los imbalances es cuando es una sola vela de retroceso. ¿Ok? Entonces, si es una sola vela de retroceso y tengo 2 o 3, ya no puedo buscar imbalance. Por lo tanto, voy a ir directo a buscar este tipo de institucionales. ¿Ok? ¿El retroceso tiene límite de velas? No, no tiene límite de velas. En una ocasión miden las velas alcistas, pero en otro caso miden las velas bajistas. Eso me confunde un poco. Ok, cuando estamos en movimiento bajista, ¿sí? Vamos a dibujar. Cuando estamos en un movimiento bajista, la resistencia siempre va a estar creada por alcista y bajista. Es decir, que en los movimientos bajistas siempre vamos a comenzar midiendo primero las velas alcistas, ¿sí? Porque es la primera que crea una resistencia. Siempre vamos a comenzar midiendo, como en este caso, siempre comenzamos con la alcista, que crea la resistencia. Si la alcista no es envuelta, pasamos a las bajistas, ¿ok? Cuando estamos midiendo movimiento alcista, entonces es al revés. ¿Por qué? Porque lo primero que inicia un soporte es una vela bajista, ¿sí? ¿De qué está compuesto un soporte? De una vela bajista y una vela alcista, pero lo que viene primero, una vela bajista, una vela bajista. Entonces, en los soportes, lo primero que vamos a medir es la vela bajista que causa el soporte, ¿sí? Si esa vela bajista no es envuelta por la inmediata alcista, entonces vamos a la alcista, y si no, vamos a la próxima alcista, y así consecutivamente hasta que consigamos una que sea envuelta. ¿Ok? Ahorita voy a dar más ejemplos, pero creo que esto puede aclarar un poco la confusión que tienen. Siempre cuando inicio un movimiento bajista, la resistencia siempre inicia con una vela alcista, y cuando inicio un movimiento bajista, el soporte siempre inicia con una vela bajista. Para una consulta, cuando tenemos que buscar la vela siguiente que envuelve en el rango, no importa que no cause daño, sino que sea envuelta. No, la vela que envuelve tiene que envolver y ya, pero ya tuvo que haber, o sea, ese movimiento ya tuvo que haber causado daño. Es decir, por ejemplo, en este caso, solamente podemos comenzar a buscar esto que está acá, ¿sí? Cuando esa vela cierra. ¿Por qué? Porque yo, para saber si esto va a ser demanda o no, primero tiene que causar daño, ¿sí? Una vez que el precio causa daño, ¿sí? Solo cuando causa daño, entonces voy a retroceder y voy a buscar cuál es mi institucional. Y en este caso, el proceso es causa daño, apenas esta vela cierra, me vengo, hago mi proceso y tengo mi institucional. ¿Por qué? Porque ya causó daño, y el primer requisito de cualquier área de oferta o demanda, sea imbalance, sea institucional, es que cause daño.
cuando el precio causa daño. ¿Y qué es causar daño? Para las personas que tienen dudas todavía. Causar daño es quebrar una resistencia o un soporte previo a partir de un soporte creado o una resistencia creada. Entonces, este es previo. ¿Por qué? Porque se creó antes que este. Cuando este se crea y quiebra uno previo, eso es causar daño. Cuando el cuerpo de vela cierra por encima de una resistencia o un soporte, eso es causar daño. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso es causar daño. Acá tengo mi área institucional, que en este caso es esta. ¿Por qué? Vamos a repetir el proceso. ¿Sí? Vamos a ver vela por vela si de repente se les hace más fácil. Y ejemplo por ejemplo. Ok, aquí iniciamos un retroceso de 2 velas, ¿correcto? Cool. Cuando ya llevo más de una, yo sé que no va a ser imbalance, va a ser institucional. El precio comienza a hacer su movimiento. Yo no, ahí no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque eso todavía no es una demanda válida. ¿Por qué? Porque lo primero que una demanda necesita es que el precio cause daño. Entonces, cuando el precio causa daño, es decir, cuando esta vela cierra, entonces voy atrás y busco mi área institucional para ver si va a tener algún tipo de retest. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Ok. Se puede trazar únicamente cuando causa daño, ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a comenzar a medir los rangos de la primera vela que crea la resistencia o el soporte. Entonces, ¿cuál es la primera vela que crea el soporte? Bueno, un soporte está compuesto por una vela bajista y una vela alcista. En este caso, este es el soporte bajista-alcista. ¿Cuál es la primera vela que viene? La bajista, correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trazar un rango en toda la vela, de su punto más alto a su punto más bajo. Y la pregunta es, ¿su vela inmediata de la derecha la envuelve? No. ¿Y qué tiene que envolver en este caso? Tiene que envolver resistencia. ¿Por qué? Porque estamos en un movimiento alcista. ¿Ok? Entonces, en este caso, no envuelve. Por lo tanto, paso al siguiente y me hago la misma pregunta. ¿Está pasando por encima? No. ¿Sí? Este es el rango y la próxima pasa por encima. No. Ok, voy al próximo. ¿La próxima pasa por encima? No, no está pasando por encima. Ok, voy al próximo. Finalmente, ¿la próxima pasa por encima? Sí, está envolviendo. Entonces, ¿qué hago? Trazo el área. Y a partir de esa área trazada, puedo esperar, por supuesto, algún tipo de retest, que efectivamente es lo que pasa. ¿Ok? Fíjense la precisión de los conceptos que les enseño, que justo esa vela es la que es retesteada. Bueno, es la vela institucional. Por algo institucional, en mi backtesting ya he encontrado demasiadas, digamos, pruebas de esto y bueno, se lo estoy extrayendo aquí. ¿Ok? Es uno de mis conceptos más avanzados y más nuevos. Ahora, cuando vamos al ejemplo contrario, pues es diferente. ¿Por qué? Porque el ejemplo contrario estamos hablando de un movimiento bajista. En el movimiento bajista, que yo tengo un retroceso de 2 velas, ¿sí? Y justo es la misma que causa daño que la que envuelve, pero no siempre tiene que ser así, solo que puede ser así, pero no siempre tiene que ser así. Tengo un retroceso de 2 velas, yo sé que, bueno, va a tener probablemente una resistencia o un área de oferta institucional. Veo que causa daño, boom, de una vez. Entonces puedo ir de una vez a poder buscar una área, a buscar mi rango y ver qué es lo que voy a colocar, ¿verdad? Entonces rango, tengo un punto número A, B, ¿ok? Este es el rango, el primer rango, ¿por qué? Porque vamos a comenzar a medir los rangos y la primera vela que cree la resistencia o el soporte. En este caso, como es una resistencia, es una vela alcista, ¿ok? Teniendo en cuenta ello, que es una vela alcista, entonces me pregunto, ¿la próxima vela, ok, la envuelve? Sí, la envuelve, entonces esa es mi zona de oferta. Lo mismo acá, por ejemplo.
Tengo un retroceso que es de 2 velas, correcto, que de hecho coincide con un quiebre por B continuación, ¿ok? Una vez que continúa, está causando daño. Él causa daño, ¿verdad? Una vez que él causa daño, me va a preguntar, ok, el retroceso es de 2 velas. Retroceso de 2 velas, ¿y qué es lo primero que voy a medir? Si el retroceso es bajista, voy a buscar un soporte. El soporte está creado por vela bajista y vela alcista. ¿Qué es lo primero que voy a medir en el rango? Voy a medir la vela bajista, que está creando el soporte. Y la pregunta es, ¿su vela próxima la envuelve? Sí, y si la próxima la envuelve, entonces esa es mi zona atrás. ¿Ok? Y luego tengo un retest y bueno, oportunidad de trade. Por supuesto, con mi cuasi. Se puede entender mejor ahora. Félix, eso forma parte de las entradas. La pregunta que estás haciendo. Carlos, justo al lado hay un imbalance. En ese caso darías prioridad al imbalance, ya que es más reciente en el tiempo. ¿Acá te refieres? Daría, a ver, pero ya va, porque aquí yo tengo un retest. Entonces, como este es relevante para este retest, y yo luego trazo el imbalance. Y si tiene el retest el imbalance, pues podría tomar un trade. Pero recuerda que no estamos hablando de entradas, ¿sí? Pero cada uno tiene su retest. Es increíble cómo respeta el área. Se nota que es un concepto válido con muchas horas de backtesting. Son muchísimas las horas. A veces paso 10, 12 horas en la computadora. Me he ganado mis conceptos. Y esa zona se le suma un pip más a los spread, ¿no? Si te refieres al stop loss, sí, por supuesto. A la zona no, al stop loss. ¿Crees que en el momento de estar en el chart debemos identificar con distintos colores un imbalance de institucional o viene siendo lo mismo? No, no tienes por qué identificar con diferentes colores. Porque nunca vas a tener ambos. Tienes o imbalance institucional en un solo retroceso. Carlos, supongamos que el ejemplo anterior alcista, si me genera una vela bajista entre todas las alcistas que aunque hayan vuelto pero no hizo daño, ¿qué harías en ese caso ya que se creó una resistencia? Sería un imbalance y ya no hay institucional. Las zonas son eliminadas una vez que son quebradas solamente o también se debe eliminar si el precio transiciona. Si el precio transiciona, se tienen que eliminar, eso es básico de base, porque ya el flujo de órdenes es distinto. No vas a hacer nada con zonas de oferta cuando tu flujo de órdenes es alcista, por ejemplo. En el ejemplo alcista, se te presenta un imbalance, pero 3 o 4 velas adelante. Se te presenta una zona institucional. ¿Cuál de los dos tomarías? ¿Te refieres a este, Heimer? A este ejemplo. Primero tomas el imbalance, ¿sí? Que es este. Puedes tomar un trade acá, por supuesto. Y luego con el sector institucional, esa es otra oportunidad para tu trade. Ninguno es más que ninguno, solo que uno viene primero y el otro viene después. Si ya tomé el imbalance, bueno, y el otro es al mismo nivel, no tengo por qué tomar dos trades.
¿Quiénes tienen dudas? Algunos dijeron al principio que estaban perdidos. Si lo cancelo, simplemente tengo que borrarlo y ya. Para la persona que está preguntando. Ok, cuando ustedes vayan a practicar este concepto, necesito que lo practiquen con las reglas en la mano. O sea, no hay manera que lo practiquen sin las reglas en la mano, porque si no, se van a volver un 8. ¿Sí? Si se pone una vela contraria, se estaría creando básicamente un imbalance. Por lo tanto, no hay institucional en esa área. Es una área que queda vacía, por así decirlo. Yo siempre voy a trabajar con lo más reciente, recuerden eso, siempre. Si en el camino nunca se envuelve y se crea otra área, bueno, con la que se creó y que envuelva, trabajo y listo. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ir M1, por ejemplo, ¿sí? Tenemos acá un quasi, eso comienza a bajar. Por ejemplo, acá tengo un imbalance, ¿correcto? ¿Cómo sé que un imbalance? Pues el retroceso, él causa daño. Una vez que causa daño, puedo trazar el imbalance. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo bastante bonito porque fíjense que el precio, ¿verdad? Sale, entra y me da patrones de entrada, pero pues no estamos hablando de entradas, pero da patrones, ¿correcto? En el mismo camino, él da un retroceso de 2 velas, pero el uno causa daño a partir de allí, pero hace bajista, alcista bajista, lo cual me está causando otro imbalance. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿El grandote, que es viejo, o el más presente? El más presente. ¿Y cuál es el que viene a retestear nuevamente? Ese, ¿sí? Entonces, no tengo por qué ahorrar el grande, pero si yo voy a tomar un trade, por ejemplo, lo que me es más relevante siempre es lo más reciente, que en este caso es este imbalance que se acaba de crear. En ese camino hacer reaches de ese imbalance, ¿ok? Y un impulso bajista, el mejor retroceso que es mayor a una vela. Cuando el precio pasa por debajo acá, que está causando daño, puedo comenzar a buscar mi área institucional, ¿ok? Únicamente cuando esta vela cierra, que es que estoy causando daño, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a empezar por la resistencia, ¿ok? La resistencia en este caso está creada por la alcista seguida de una bajista. El rango primero lo veo en la alcista y de manera inmediata me doy cuenta que la alcista fue envuelta por la bajista, por lo tanto esa es mi zona, ¿sí? Esa sería mi zona institucional en ese periodo. Carla, que tengo institucional, imbalance, bueno, todos son válidos realmente por el momento. ¿Qué vas a ver tú? ¿Cuál respeta? Y según el primero que él respete, si es que viene a una de ellas nuevamente, pues tú pondrás tu stop loss. Si es que vas a tomar algún tipo de trade, pero no se preocupen por las entradas, porque obviamente eso lo vamos a ver en su clase respectiva. Él sale, pullback, es una sola vela, boom, tengo un imbalance. Correcto. Aquí sale, pullback, una sola vela, pero este imbalance yo no lo puedo marcar. ¿Por qué? Porque a partir de la resistencia él no hizo daño. Por el contrario, se intercaló otro por aquí, que es este que está por acá, que finalmente sí causó daño y es el último que tengo, ¿sí? Que es el que estaría marcando ahorita. Vamos a ver si hay otras institucionales que quiero tratar de buscar justo esas, porque de nada me sirven los ejemplos con imbalances. Por ejemplo, acá tengo un retroceso, ¿verdad? De más de una vela. Cuando esta vela cierra, todo esto es un impulso. Cuando esta vela cierra, que causa daño, es que puedo comenzar a buscar cuál es la institucional. ¿Y dónde va a comenzar? Con las que crea el soporte. Bajista, alcista, crea soporte, la doji es ignorada. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que crea un soporte? Una vela bajista. La trazo y me voy a dar cuenta que la bajista fue envuelta por la alcista, por lo tanto, ese es mi institucional. ¿Ok?
Cuando estamos en periodos acumulativos no buscamos áreas. Sí, que quede claro. Acá tenía un imbalance. Pero bueno. Labor Day. Vamos a buscar movimientos. Ok, tengo quiebre, pullback a continuación. Fíjense que acá tengo un imbalance. Ok. Causó daño acá, lo trazo y hay diferentes trades oportunidades. Y luego el retroceso último es de 2 velas y hace su push. Entonces, ese retroceso viene de una resistencia, correcto, alcista y bajista crean una resistencia. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a medir? Lo primero que voy a medir es el rango de la vela alcista. Y me voy a dar cuenta que su vela inmediata, que es bajista, no lo envuelve. Entonces me voy a la próxima, que es esta. Y me doy cuenta que su vela inmediata sí envuelve, entonces esa es mi zona de oferta. Nunca retesteada, pero bueno, es la que es. Ok, lo mismo acá. Tengo este pullback, impulso, ¿dónde comienzo? Con la primera que crea la resistencia, que es la alcista. La trazo, ¿sí? Y me va a preguntar, ¿es envuelta? Sí. ¿Y a dónde tenemos nuestro pullback? A esta área. Ok, vamos a buscar aquí otras más que son varias velas. Trazo la primera que crea resistencia, me puedo dar cuenta que es envuelta. Ok, fíjense ya que él transiciona, quiebre por la continuación, entonces obviamente estas se eliminan y se comienzan a buscar áreas de demanda. Igual vamos a ver las transiciones mañana, para quien todavía no lo tenga completamente claro. ¿Dudas? ¿Qué dicen las... Solo responde a la persona si tiene dudas, no respondan los demás. Yo sé que están en una edad de conocimiento, pero solo si alguien tiene dudas para que no hagan spam, por favor. ¿Dudas? ¿No? A ver si pueden hacer spam. O digan que no, pues, para saber por qué. Ah, es que tengo el chat cerrado, ya me di cuenta. Ok, ¿qué dicen los demás? Las dojis no se toman en cuenta nunca, Yasmina, para nada. Si son sin cuerpo, no se toman en cuenta. Si tienen cuerpo, bueno, sí, son nulas. Me cuesta un poco combinar con imbalance. No lo tienes que combinar, porque es que no son lo mismo. Cuando tienes una sola vela de retroceso es imbalance. Cuando tienes dos velas o más, entonces ya va a buscar este tipo de áreas. No las vas a combinar. Tienes una o tienes la otra. No entiendo tu pregunta, Andrés. Las regulares no las utilizamos solamente para el inicio de continuación. Del resto solamente utilizamos imbalance institucionales.
Anderson, entonces ya está intentando pensar en entradas y no estamos en esos conceptos todavía. Ahorita solamente tienes que aprender a trazar las áreas. ¿Tienes dudas cómo trazarlas? Ok, muy bien. Las zonas las podemos ir dejando por si regresa algún momento en la sesión, solamente si la transición todavía se mantiene. Carla, ¿nos recomiendas cuando empecemos a aplicar este concepto empezar con tiempo un poco mayor a M5? Am, para practicar, puedes practicar hasta en diario. Ya para aplicarlo, ya te enseñaré cómo hacerlo con diferentes time frames cuando lleguemos a esos temas. Si el rango es quebrado, se invalida. Sí, claro, se invalida el área, porque ya no estaría... am, es que el rango nunca va a ser quebrado, porque cuando tú empiezas a buscar, es que ya le hizo daño. Entonces el rango no puede ser quebrado, porque cuando tú empiezas a buscar, ya le hizo daño, por lo tanto, en alguna de estas va a ser institucional. Podrías practicarlo si gustas en criptodivisas, pero yo particularmente no manejo criptodivisas. Entonces no te puedo dar ningún tipo de feedback de algún tipo de backtesting que haya hecho porque no lo hago. ¿Qué hacemos si determina que el precio vaya a tocar el imbalance o institucional ya creado hace varias transiciones? Si hace transiciones ya entonces no tienes ningún tipo de área. Cuando el precio transiciona, cualquier área que haya sido creada en esa dirección se elimina. Básicos de transiciones. Porque para las demandas y ofertas adicionales deben ser envueltas de week a week, pero no el imbalance solo debe causar daño en un soporte de resistencia. Porque son conceptos distintos. Causar daño siempre será con soporte de resistencia. Lo acabas de decir. En ser envuelta de week a week estamos hablando de flujo de órdenes y son las reglas que establecí para poder trazar una área, en este caso, eh, que fuese envuelta. Pero es que si te das cuenta, la área cuando la vas a buscar institucional ya causó daño. O sea, ya el movimiento causó daño, pero no se puede tratar jamás de la misma manera una institucional o un imbalance, porque el imbalance solo tiene un retroceso, solo tiene una sola vela. Cuando hablamos de las áreas institucionales, ya yo tengo un retroceso mayor a dos velas, ¿ok? Mayor a una vela, mínimo dos, ¿ok? Pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, 10, ¿ok? Y cuando yo tengo la potestad de ir a buscar esa vela que es envuelta, yo lo que estoy buscando es esa vela donde se hizo la transferencia final de oferta-demanda y por eso es que finalmente ganaron los compradores o ganaron los vendedores. Es mi teoría, según mi backtesting, que son mis por qué, ¿ok? Ahora, cuando yo voy a buscar esa vela, ya el precio causó daño, porque si no, yo no tengo la potestad de ir a buscar, porque una de las primicias básicas de las institucionales es que el precio haya causado daño primero. Entonces, cuando él ya causó daño, si te fijas ya, igualito que en el imbalance, tiene que causar daño con un soporte de resistencia. Es lo mismo, solamente que luego para buscar, estamos hablando de week a week, porque el por qué es que buscamos que haya habido en ese bloque una transferencia completa y por eso es que finalmente sea el impulso. Preguntas. ¿Podrías hacer otro ejemplo? Sí, claro, puedo hacer un último ejemplo y ya quedaríamos por ahí.
Me refería a quebrar el área roja por un cuerpo de vela se invalida. Sí, como cualquier área, cuando una área es quebrada por un cuerpo de vela se invalida, sin importar si es imbalance o si es institucional. ¿Podrías hacer un ejemplo de imbalance? Claro. Por ejemplo, imbalance acá. Un impulso, retroceso una sola vela, impulso. Acá tenemos un imbalance. ¿Ok? Básicos tienen que hacer daño. Solo cuando hace daño puedo trazar el imbalance. Impulso, pullback, vela bajista, alcista, impulso. Acá tengo un imbalance. ¿Sí? ¿Por qué? Causa daño. Sí, es una sola vela de retroceso. Y luego acá lo mismo. Bajista, alcista, una sola vela de retroceso y luego causa daño. Por lo cual esto es otro imbalance. Acá tengo impulso, una sola retroceso, impulso. Lo cual es otro imbalance. Impulso, alcista, bajista, alcista, alcista, bajista, alcista. Que aquí tenemos otro imbalance. Ahora vamos a ir a lo que vendría siendo institucionales. Impulso, pullback, eso es una institución, eso es un imbalance. Impulso, pullback, impulso. Soporte. La próxima envuelve, por lo tanto esa es la área. Vamos a buscar otros. Va a ver si tengo un impulso y tengo un pullback, tengo un impulso. Voy a medir el soporte primero, por lo tanto la primera que tengo que evaluar es la vela bajista. Y me voy a dar cuenta que la próxima vela no envuelve. ¿Ok? Eso solo lo puedo hacer, obviamente, una vez que esta ya pasó por encima. Entonces, si la vela de la derecha inmediata no envuelve la anterior, entonces voy con la próxima. Y me daré cuenta que es envuelta. Por lo tanto, es el institucional. ¿Lo pueden ver? El orden entonces es primero ver que haga daño y después trazarla y ya sea imbalance o institucional. Sí, por supuesto. Tiene que causar daño siempre primero, cualquier área, antes de poder trazarse. Ok, chicos. Entonces, si es así, vamos a quedar por hoy. Carla, para tomar en cuenta el retest, tiene que ser solo las que le sigue a la vela que causa daño. Y hermano, los retests los vamos a dar en las entradas, ¿sí? Yo voy a explicar todo sobre los retests y todo lo que ustedes necesitan saber. Hoy es solo zonas de manera regular. ¿Ok? Cuando vayan a practicar, por favor, no se enreden. Simplemente busquen áreas que se vean fáciles porque están comenzando. ¿Ok?
No busquen entradas cuando vayan a practicar, solamente busquen las zonas. Es lo único importante. No traten de ver transiciones si todavía no las comprenden y todos aquí tienen base. Entonces, si no tienen transiciones y quieren entenderlas, porque vi que muchos están perdidos en transiciones, pues vayan al módulo 2 y vean las clases de transiciones. Igual mañana se va a ver en máster. ¿Sí? También es responsabilidad de ustedes prepararse con base para máster. Es algo que deberían todos poder tener claro. ¿Sí? Porque si no confunden a sus compañeros. Entonces, cuando vayan a practicar el día de hoy, por favor, solamente busquen las áreas, trácenlas, ¿ok? Y el grupo de preguntas es para que me hagan preguntas únicamente a mí. Seguramente lo van a comenzar a utilizar a partir del día de hoy, ¿ok? Si ustedes preguntan únicamente a mí y únicamente yo respondo. No quiero ver a ninguno respondiéndole a alguien en ese grupo. ¿Ok? Porque es ahí donde tienen el feedback uno a uno que tienen conmigo. ¿Ok? Entonces, esos grupos yo los respondo cada cierto tiempo, cada ciertas horas. No respondo de manera inmediata. Yo me siento 1 hora al día cuando ya hay varios mensajes acumulados y respondo. ¿Ok? Entonces, podría pasarte ejemplo. Sí, claro, es para eso, para que hagas preguntas cuando estés haciendo tu backtesting. Y repito, por favor, si me preguntan cosas de entradas, no voy a responder porque no estamos en ese tema. A mí me encanta hacer estructurada con el pensum y tiene una razón de ser. ¿Ok? Entonces, chicos, quedamos por hoy. Espero hayan disfrutado la clase. Es una de las clases más importantes, pero irá tomando forma con las demás clases. Porque cuando veamos entradas, cuando veamos transiciones mañana, etcétera, solo vamos a ver zonas y zonas y zonas y todo este tipo de conceptos. No crean que es la única. De hecho, el resto de las clases siempre se va a basar en zonas. Si todavía si te sientes confundido, no te preocupes. Todavía quedan 7 días. ¿Ok? Y en esos 7 días vamos a poder aclarar muchísimos conceptos. ¿Ok? Entonces, cuando vayas a practicar el día de hoy, repito, solo practicar las áreas. No trates de practicar otro concepto que no hemos visto todavía.